Buenos días chicos, vamos a comenzar con la clase de biología. Vamos a entrar al tema de biomoléculas inorgánicas. ¿Qué son las biomoléculas inorgánicas? O sea, ¿cómo es la interacción entre los átomos para que se llegue a dar la formación de lo que nosotros conocemos como los compuestos, ya sea el agua, el dióxido de carbono, etcétera, etcétera? Los átomos interactúan entre sí cuando hay vacíos, falta de electrones, en sus últimas capas de electrones, ya sabemos que en los orbitales. Los átomos con carga, llamada iones, interactúan para formar enlaces iónicos, mientras que los átomos sin carga pueden estabilizarse compartiendo electrones para formar enlaces covalentes. Existen biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Orgánicas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y inorgánicas, lo que nosotros vamos a comenzar a ver ahorita. Las orgánicas poseen enlace carbono-carbono. Significa que son sus puentes estables. Ya vimos en los bioelementos que el carbono es el principal esqueleto de las biomoléculas, igual que los puentes hidrógeno-hidrógeno. Tenemos acá un ejemplo de puente carbono-carbono o enlace carbono-carbono. Y son los lípidos, glúcidos, proteínas y ácidos nucleicos. Las biomoléculas inorgánicas no poseen este tipo de enlace y son el agua, los ácidos, las bases, sales minerales y gases. El agua interactúa con muchas otras moléculas y está presente en elevadas cantidades en los seres vivos. Las moléculas de agua tienden a mantenerse juntas y solidificarse a una temperatura de menos 4 grados centígrados, que significa que pasa a estado sólido. También moderan los efectos de los cambios de temperatura. Además, el agua puede formar iones hidronios y hidroxilos. Los puentes de hidrógeno presentan interacciones intermoleculares. Producto de ellos presentan las siguientes características. Acá vemos los puentes de hidrógeno, los enlaces de hidrógeno. Acá está el oxígeno compartiendo electrones con los hidrógenos. ¿Para qué? Para que el oxígeno pueda llegar a los octetos, a poseer 8 electrones. Acá vemos 4 electrones libres y 2 compartidos para formar los enlaces con los hidrógenos. Los hidrógenos vemos positivos y el oxígeno negativo. Y acá vemos la formación de pirámide del ángulo de abertura de los enlaces del oxígeno con el hidrógeno. Vemos a un ángulo de 105 grados en sus diferentes polos, polo positivo y tenemos acá el polo negativo. Vemos acá el oxígeno al centro y sus dos hidrógenos uniéndose. Este es un esquema tridimensional en el espacio, como si fuera una pirámide. Y vemos acá cómo, acá vemos cuando las moléculas de agua se unen. 104.5 grados para ser exacto. Acá vemos enlace puente hidrógeno y vemos cómo se unen las moléculas de agua. Características: elevado calor específico, alto punto de ebullición, bipolaridad, porque posee los dos polos, polo positivo como un tanto polo negativo. Los polos negativos por parte del oxígeno, el oxígeno es negativo y los hidrógenos son positivos, por eso es bipolar, bipolaridad. Alta tensión superficial es pH neutro, 7, ni es ácido ni es base. Sus funciones: un termorregulador, soporte en reacciones, solvente universal, movimiento de volúmenes y actúa como buffer. Buffer son tampones, son reguladores. El agua es una molécula estable. Las moléculas individuales de agua continuamente ganan, pierden e intercambian átomos de hidrógeno. Es por eso que en toda masa de agua encontramos iones hidróneos o hidroxilos en cantidades iguales, lo cual determina que toda masa de agua sea normalmente insípida o neutra. Pero si la igualdad de hidróneos y hidroxilos se modifica la sustancia, o se vuelve ácida o se vuelve alcalina. Este es el símbolo de los bases y de los ácidos. Acá tenemos la ecuación H2O
Sí, solo sí, el ion hidrógeno positivo con el ion hidroxilo. Agua o también ion hidronio o hidrogenio. Acá vemos los ácidos. Estos son probadores de ácidos para ver si una muestra es ácida o es base. Dependiendo del color nos va a señalar. Esto se denomina un pHímetro. Tenemos los ácidos. Es aquella sustancia cuyo pH es menor a 7, que en solución acuosa libera protones de hidrogeniones. Por ejemplo, la acidosis es causada por valores de pH menores a 7,30. Puede darse por defectos metabólicos, cuerpo catónico, el hambre y la diarrea, que producen pérdida de bicarbonatos o defectos respiratorios. Un estado de acidosis conocido es la resaca después de haber ingerido alcohol. El alcohol tiene un grado de acidez también, en grandes cantidades. La base es aquella sustancia cuyo pH es mayor a 7. Recuerden, ácido menor a 7, base mayor a 7, que en solución acuosa libera iones hidroxilos. Recordemos en química que estos son los iones del OH, son los hidróxidos, pero en iones son iones hidroxilos. Por ejemplo, la alcalosis es causada por valores de pH mayores a 7,5. Es producida por vómitos severos o por excesiva eliminación de CO2. Una situación así es observable en hipoxia, como el mal de altura o el soroche. Tenemos los amortiguadores, como les he dicho, los tampones, también los buffers. Los organismos deben mantener un pH equilibrado, son reguladores del pH como parte de su homeostasis. La homeostasis es la regulación de nuestro sistema para que mantenga un pH estable, ya sea por un medio externo o un medio interno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por lo que existen sustancias llamadas buffers o tampones que impiden los cambios bruscos de acidez o alcalinidad. Los amortiguadores más conocidos son los amortiguadores de la sangre, cuyo pH debe tener un valor de 7,4. Por ejemplo, el buffer ácido carbónico y ion bicarbonato. Acá tenemos algunos más. Ácido bicarbonato, bicarbonato, ácido carbónico, bicarbonato también, fosfato y tenemos la hemoglobina, que es su símbolo, el HB. La escala del pH, ¿no? Tenemos 7 neutro, menores que 7 son ácidos y mayores que 7 son bases. Ahora, acá así se representa, si es una base se representa con el ion hidroxilo y si es un ácido se representa con el ion hidrógeno. Tenemos acá varios ejemplos. Ácido clorhídrico, su símbolo es el HCl, el jugo gástrico que tiene una acidez de 1,6, jugo de limón agrio 2,4, lluvia ácida, el vinagre de la gaseosa que mayormente se consume, es ácido, la cerveza también 4,5, el café negro 5, lluvia normal 5,9 y acá está el agua pura que no es neutral, no es ni ácido, no es ni base. Tenemos el agua de mar, el bicarbonato de sodio, los detergentes fosfato, el amoníaco casero, el jabón, estas son las bases ya, el limpiador de hornos y el hidróxido de sodio. Como vemos acá, ahí está representando que es una base, OH, los hidróxidos. Sales minerales son biomoléculas inorgánicas que resultan entre un elemento metálico más un radical no metálico. Tenemos los metal más radical no metálico, nos va a dar una sal. Ejemplo, tenemos acá la molécula del sodio más del cloro. Tenemos la sal sólida, también llamada cloruro de sodio, NaCl. Las sales en los seres vivos tienen una importancia biológica, tanto como un buffer o como una proteína. Se encuentran en bajísimas concentraciones, pero constantes, porque una ligera variación produce enfermedades o la muerte. Funciones: tenemos la concentración de estructuras de sostén o soporte, intervalos, conchuelas o caparazones. Las caparazones están formados acá, bicarbonato. Vertebrados, huesos,
se apatita y acá está con el componente. Determinantes del equilibrio electroquímico, balance anión-catión. Ya sabemos que anión y cationes son tipos de iones. Y de la presión osmótica para la regulación hídrica celular. Impulso nervioso, potasio y sodio, contracción muscular y cardíaca. Vemos dos iones, catión, dos más. Es un positivo. Entonces tenemos ahora la siguiente. Constitución química de proteínas. La hemoglobina que presenta catión de hierro. Tenemos las hormonas como la tiroidea que presenta yodo. Recordemos los bioelementos que el yodo es fundamental para la hormona del tiroides. Y tenemos en los puntos 5 la actividad de algunas enzimas inactivas como apoenzimas. Las enzimas son funciones que van a unirse a sustratos para que se cumplan funciones de nuestro sistema. Sales minerales tenemos tipos insolubles, formando parte de conchas esqueletos. Y las solubles, disoluciones iónicas, cationes y aniones. Sabemos los dos tipos, los positivos y los negativos. Todos estos cumplen una función, mantenimiento de la concentración, que se llama homeostasis. Tenemos ahora los gases, son moléculas inorgánicas que se encuentran en un constante movimiento rápido y desordenado. Están constituidas por átomos de un mismo, como el oxígeno, molecular, el nitrógeno, molecular y el ozono, el O3, o por la participación de átomos de dos elementos diferentes, dióxido de carbono, sulfuro y metano. Ahora tenemos la importancia de los gases radica en su capacidad de difundirse en la atmósfera y de comprimirse fácilmente. Esto faculta el intercambio constante o reciclaje entre los organismos, ya sean autótrofos y heterótrofos, y también con el medio ambiente, ya que la mayor parte de la vida se desarrolla en un ambiente aéreo o próximo a él. Tenemos los ácidos cianhídricos, esta es su fórmula. Resultan venenosos ya que, dado su parecido a otras moléculas gaseosas, ocupan productos con la consiguiente interrupción del metabolismo normal. Los gases más importantes son el oxígeno y el dióxido de carbono, que intervienen en el metabolismo, la fotosíntesis y la respiración. Nosotros sabemos que la respiración absorbemos el oxígeno y expulsamos el dióxido de carbono, y en la fotosíntesis es al revés. Pero no todas las plantas cumplen el mismo proceso. Hay algunas plantas que respiran el oxígeno y en las noches y eliminan dióxido de carbono. Ahora pasamos a lo que es la homeostasis. La homeostasis, conocida también como homeostasia, es la tendencia de los organismos vivos y otros sistemas a adaptarse a las nuevas condiciones y a mantener el equilibrio a pesar de los cambios. Tenemos las características. 1. Importancia del sistema nervioso como del endocrino en el mantenimiento de los mecanismos de regulación. B. Nivel tónico de actividad. Los agentes tanto del medio interno como del medio externo mantienen una moderada actividad que varía ligeramente hacia arriba o abajo, como rodeando un valor medio en un intervalo de normalidad fisiológica. Controles antagónicos. Cuando un factor o agente cambia un estado homeostático en una dirección, existe otro factor o factores que tiende a contrarrestar al primero con efecto opuesto. Es lo que se llama retroalimentación negativa o feedback negativo. Señales químicas pueden tener diferentes efectos en diferentes tejidos corporales. Agentes homeostáticos antagonistas en una región del cuerpo pueden ser agonistas o cooperativos en otras regiones corporales. Y por último tenemos los medios de acción. Los medios de acción de la homeostasis. Medio interno es en nuestras células, en nuestro sistema. El que cumple fundamental es nuestro sistema excretor. Se encarga de eliminar los desechos que ya no sirven. Pero a nivel celular se encarga el metabolismo. El metabolismo, aparte de producirnos energía, también eliminan la energía que desgastamos.
Y de medio externo es la adaptación, cómo nosotros vamos interactuando con el medio ambiente que está cambiante. Nosotros sabemos que el medio ambiente no es estático, está cambiante el proceso de los años. Es por eso que se da el llamado proceso evolutivo de la evolución. Y por esto entonces, esto es todo con respecto a las biomoléculas inorgánicas. En la siguiente clase vamos a hablar de las biomoléculas orgánicas, cada una de ellas definiéndolos por partes. Espero hayan podido entender la clase y nos vemos en la siguiente semana. Gracias.